Buenas tardes, estimada tutora y compañeras. El día de hoy haré mi ensayo sobre la historia y memoria del conflicto colombiano, un análisis enfoque psicosocial. La historia marcada por la violencia, el narcotráfico y el conflicto armado han dejado una huella profunda en la sociedad. En las páginas 117 a 193 de Historia de Colombia Contemporánea del 1920 al 2010 de Arias 2011. Se exploran algunos de los eventos más importantes que han configurado el país durante las últimas décadas. Paralelamente, el informe de ruta de investigación Los Caminos de la Escucha, número 2, Enfoque Psicosocial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, Historia Reciente de Colombia, 1920-2010. Las décadas comprendidas entre 1920 y 2010 son esenciales para entender el contexto en el que se desenvuelve la Colombia contemporánea. Durante este periodo, Colombia vivió un aumento progresivo de la violencia, empezando con la conocida época de la violencia en los años 50. Un conflicto bipartidista que enfrentó a liberales y conservadores, según Arias 2011. Las raíces de este conflicto están ligadas tanto a las extensiones políticas como la inequidad social. Factores que más tarde darían paso al surgimiento. La expansión del narcotráfico en los años 80 exacerbó aún más la violencia, no solo por la lucha entre los carteles y el Estado, sino por el impacto que tuvo en la población civil. Atrapada entre los enfrentamientos, este periodo estuvo marcado por la intervención militar del Estado y por la creación de grupos paramilitares que aún nacieron como supuestas fuerzas de defensa. Uno de los puntos elegidos de la historia reciente es el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en los años 2000, y las políticas de seguridad democrática impulsadas por el gobierno de Álvaro Uribe. Estas políticas lograron reducir algunos índices de violencia. Las secuelas del conflicto permanecieron latentes. Arias señala que en fin de las hostilidades abiertas no significó el fin del surgimiento. El enfoque psicosocial propuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y su informe tiene como objetivo comprender las dimensiones emocionales y sociales del conflicto, reconociendo que la violencia dejó cicatrices profundas en la población colombiana. Este enfoque se fundamenta en el acompañamiento a las víctimas, poniendo en énfasis en la escucha activa y la validación de sus experiencias, no solo como un acto de reconocimiento. El informe detalla cómo la violencia dejó daños psicológicos y sociales que afectaron tanto a los individuos como a las comunidades, la pérdida de seres queridos, el desplazamiento forzoso, la desaparición de familiares y la violencia sexual son algunos de los traumas que miles de personas han cargado a lo largo de los años. El enfoque psicosocial entiende que estas heridas no se pueden sanar únicamente desde la justicia formal. El aspecto central de este enfoque es la escucha reparadora. Se refiere a la creación de espacios seguros donde las víctimas pueden compartir sus historias sin ser revictimadas. Esta práctica reconoce la necesidad de transformar las narrativas del conflicto, buscando restaurar el sentido de agencia de las personas afectadas, al mismo tiempo que construyen una memoria colectiva. Análisis de la historia contemporánea de Colombia y el enfoque psicosocial propuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad muestran dos caras de una misma moneda. La primera relata los hechos y la dinámica que han definido el conflicto, mientras que la segunda nos lleva a los efectos humanos y sociales de esa violencia. ¿Considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de Colombia? La psicología puede contribuir de manera significativa a la construcción de una historia diferente de Colombia mediante la reconstrucción de una memoria colectiva a través de su enfoque. 2. ¿Cómo los psicólogos y psicólogas pueden cambiar la realidad del país? Los psicólogos y psicólogas pueden cambiar la realidad del país mediante diversas intervenciones.
psicología comunitaria. Trabajando directamente con comunidades afectadas por la violencia o la desigualdad, los psicólogos pueden facilitar procesos. ¿Qué aspectos dichos en la conferencia considera importante para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? Algunos de los aspectos importantes discutidos en la conferencia para el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social incluye comprensión del trauma colectivo. La conferencia enfatizó la importancia de entender el trauma colectivo